Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Y continuamos con la lectura y reflexión sobre algunos textos de Bhagavad Gita, recordando que estamos en el capítulo número 12, cuyo nombre es El servicio devocional. Habíamos visto en lecturas anteriores cómo el Señor había indicado a Arjuna que había una serie de posibilidades progresivas en la cual cada persona podría encontrar un acomodo siempre y cuando su objetivo fuera evolucionar como ser humano y transitar hacia la meta de la autorrealización. O sea, la autorrealización significa realizarnos como aquellos que verdaderamente somos, o sea, entidades vivientes, espirituales por naturaleza, que estamos metidos en el plano de conciencia material y por tanto identificados en ese plano. Y cuando uno se identifica con un plano, entonces queda bajo las leyes de ese plano, o sea, no hay remedio. Si usted se mete debajo del agua, si usted bucea en lo profundo del océano, usted queda a la merced del océano. Usted tiene que conocer las leyes que rigen dentro de las aguas del océano. O sea, usted no puede bucear en lo profundo del océano, en lo profundo del mar y actuar como si estuviera volando, porque son dos circunstancias muy diferentes y por tanto las leyes que rigen en ambos lugares son diferentes. Entonces, cuando nuestra conciencia queda atrapada en un plano de conciencia determinado, nosotros automáticamente que nos identifiquemos con ese plano, quedamos sujetos a las limitaciones, a las leyes, a las dinámicas de funcionamiento de ese plano. Por eso se habla que conocimiento significa comprender la naturaleza material, o sea, la energía material, cómo funciona, sus cualidades, etcétera, etcétera. Conocer la naturaleza espiritual, que es la naturaleza también del alma, y conocer al controlador de ambas naturalezas, o sea, al Señor Supremo. Entonces, el conocimiento de lo material, lo espiritual y el conocimiento de la fuente suprema, eso en su conjunto es conocimiento perfecto. Por eso se pide siempre y se comienza por la comprensión de la naturaleza material, de la energía material, del cuerpo material, la mente material, la inteligencia aplicada a lo material, porque ahí es donde estamos atrapados. Tenemos que comprender las leyes que rigen ese funcionamiento para poder comprender entonces cómo podemos lidiar de la mejor manera posible con estas circunstancias limitantes en las que nos encontramos. Pero eso es importante que lo comprendamos porque funciona para cada experiencia de nuestra vida. Allí donde se centre nuestra atención, se va a centrar nuestra mente. Hacia allí van a fluir nuestras potencialidades y nuestra conciencia va a quedar completamente sujeta a ese elemento o a esa circunstancia. Por ejemplo, si un elemento causa algún tipo de temor en mí, por la razón que sea, yo debo saber que ese temor se va a ir intensificando en el tiempo cada vez que yo repita mi experiencia con ese elemento. Y entonces eso va a ir haciendo que mi conciencia, mi mente, mi atención se vaya quedando cada vez más atrapada y sujetada a ese elemento. Entonces yo voy a quedar en cada uno de esos momentos que yo me encuentre con ese elemento, yo voy a quedar bajo el condicionamiento del efecto del miedo. Porque como mi conciencia va a estar allí en ese momento, entonces quedo atrapado en el miedo y estoy sujeto a él y voy a responder de manera automática. Por eso también se dice que uno de los primeros pasos es darme cuenta de eso, darme cuenta de cómo estoy funcionando frente a esa circunstancia para tratar de recuperar la capacidad o libertad de mi conciencia. Yo tengo que volver
a tomar en mis manos mi propia conciencia, o sea, mi propia atención, mi propio funcionamiento mental, para dirigirlo de manera sana y no que sea dirigido de manera automática. Entonces, en esa explicación de manera progresiva o dialéctica que el Señor le hace a Arjuna, termina diciendo lo siguiente: si no puedes emprender esa práctica, o sea, el Señor ahí se está refiriendo a la práctica de simplemente no quedar atado a los resultados del trabajo o de la actividad. O sea, dice, si no puedes responder a esa práctica, entonces dedícate al conocimiento. Pero mejor que el conocimiento, sin embargo, es la meditación, y mejor que la meditación es la renuncia a los frutos de la acción, ya que por medio de esa renunciación uno puede conservar la paz de la mente. Ese fue el último verso que habíamos visto. Aquí hay una información súper importante para la vida cotidiana de cualquier persona, ya sea que esté interesado en el avance espiritual o no esté interesado. ¿Por qué? Porque este verso, si se fijan, termina mencionando un detalle y un aspecto que todo el mundo o la mayoría de las personas con lucidez promedio andan deseando en su vida. La mayoría de las personas andan deseando la paz mental. La paz mental, porque sin paz mental la felicidad es prácticamente imposible. O sea, usted puede tener el cuerpo sano, tener buenas condiciones de vida, un buen trabajo, etcétera, etcétera, y aún así, si su mente está llena de preocupaciones, si su mente está llena de temores, si su mente está llena de elementos sensibles que la perturban, más allá de su propia voluntad, entonces usted vive en sufrimiento. Un sufrimiento subjetivo, o sea, un sufrimiento mental, y ese sufrimiento suele ser más terrible que el sufrimiento físico, porque el sufrimiento físico se calma, se puede solucionar. Incluso el sufrimiento físico, por mucho que dure, termina con la muerte. Cuando el cuerpo deja de funcionar, se acabó el sufrimiento físico, pero el sufrimiento mental no termina con la muerte, porque sucede en nuestro cuerpo mental, en nuestro campo mental. Entiéndase por cuerpo mental el conjunto de todo lo subjetivo que hemos construido. Nuestros proyectos, sueños, temores, recuerdos, todos sentimientos, eso que se ha construido en la mente, vamos a llamar a eso cuerpo mental. Ese cuerpo mental no termina con la muerte del cuerpo físico, porque de hecho ese cuerpo mental perdura un poco más, y es en base a ese cuerpo mental que va a suceder nuestra próxima etapa de existencia. Entonces esto quiere decir que el sufrimiento mental trasciende la muerte del cuerpo físico. Por ejemplo, cuando usted está durmiendo, cualquiera persona puede comprender que el cuerpo está allí. Vamos a suponer que usted tenga un sueño profundo, el cuerpo está tranquilo en la cama, pero muchas veces usted sueña, y en su actividad onírica o de sueño usted experimenta diferentes circunstancias, ¿verdad? Incluso puede ser que en algunos días usted sufra, o sea, pero todo ese sufrimiento que está teniendo usted es mental, está sucediendo en su mente. O sea, su cuerpo está en la cama, allí, tranquilo, pero sin embargo usted está literalmente en ese momento viviendo una experiencia de mucho sufrimiento. Quiere decir que más allá de la quietud del cuerpo, más allá del estado del cuerpo, la mente sigue y puede ir por diferentes caminos. Entonces la paz de la mente, la paz mental, es algo que todo ser humano, la mayoría de ellos, está ansiando, sobre todo en un mundo moderno como el de hoy en día, donde las circunstancias son muy dinámicas, donde la ansiedad está allí en la vida de todas las personas, donde el estrés está en la vida de todas las personas, donde la publicidad se está colando y se ha colado en la vida de todas las personas, donde nuestra mente siempre nos está lanzando diferentes teorías, pronósticos de lo que puede
andar mal, de lo que puede salir mal, donde nuestra mente nos está revolcando una y otra vez en nuestras cosas pasadas, donde nuestra mente nos está diciendo, mira, fulano o fulana, te ha faltado al respeto, o estas personas no te consideran. O sea, nuestra mente está a cargo de nuestro mayor y más profundo sufrimiento. Por tanto, la paz mental es una cuestión súper importante, no es una cuestión de espiritualidad. La paz mental no es una cuestión de espiritualidad, es una cuestión de la existencia en este mundo, es completamente material, y así que es un asunto que nos compete a todos. Ahora, sin embargo, antes de que el Señor mencione esa frase de que conseguir la paz de la mente, ¿qué Él dice? O sea, ¿qué es lo que nos puede ayudar a conseguir la paz de la mente? Bueno, si leemos un poquito antes, el Señor terminaba diciendo, mejor que la meditación es la renuncia a los frutos de la acción, ya que por medio de esa renunciación uno puede conseguir la paz de la mente. Aquí hay algo muy curioso porque el Señor dice, mejor que la meditación, o sea, que el ejercicio meditativo de 1 hora, media hora, 20 minutos, es la renunciación, o sea, ir creando en nuestra vida una actitud de renunciación a los frutos de nuestra acción. Ya eso lo habíamos hablado en el capítulo 3 y también, disculpe, el capítulo 3 y en el capítulo 5. O sea, renunciar a los frutos de la acción no significa que usted diga, no, quédate con mi salario, que eso es un fruto de mi acción y yo estoy practicando la renuncia a ello. No, quédate con esa casa, yo la construí, pero yo renuncio a los frutos de mi acción. O no, quédate con mi cosecha, yo trabajé en ella, yo laboré con fuerza y intensidad, pero quédate con los frutos de mi acción. O quédate con mi hijo recién nacido, porque eso es un fruto de mi acción, quédate con él porque yo estoy renunciando al fruto de la acción. Esa interpretación de renunciación es una interpretación completamente materialista y errónea y condicionada evidentemente por el aspecto material, o sea, de la conciencia material. Desde el punto de vista de las escrituras sagradas, renunciación significa a una actitud interna y no a una conducta externa únicamente. Nosotros los seres humanos tenemos la extraña y peligrosa manía de ser actores de teatro. Pensamos que logramos algo cuando externamente asumimos una postura y ya todo el mundo lo considera, mira como fulano o fulana está logrando tal cosa. Por ejemplo, una persona puede andar por la calle con ropa toda raída, ropa toda vieja, simplemente porque quiere dar un aspecto de lástima, pero esa persona tiene en su cuenta bancaria mucho dinero, pero quiere más, entonces quiere vivir de quien le dé un pedazo de pan, de quien le dé esto, o quien le dé algo de dinero para meterlo en su cuenta bancaria. O sea, su aspecto externo no coincide con su verdadera realidad interna. O sea, entonces eso es importante. La renunciación externa no es la renunciación de la que hablan las escrituras. Usted puede vivir en un lugar muy lujoso, con muchas condiciones materiales que le facilitan la vida y aún así internamente vivir en una actitud de renuncia a todo eso. O sea, usted vive allí con lo imprescindible, utiliza adecuadamente todas las cosas, pero no está apegado a ninguna de esas facilidades. Si mañana esas facilidades tiene que dejarlas por algún motivo o simplemente ya no están, usted simplemente sigue su vida con otras condiciones materiales, pero en su misma estabilidad mental o su misma estabilidad emocional. O sea, eso es renunciación. Renunciación a los frutos de mi actividad significa que mi actividad y la calidad de la actividad que yo realizo no está determinada, no está condicionada por el resultado que yo obtenga de ella. O sea, yo logro liberarme de eso. Trabajo
para que me den un salario, porque con ese salario comen mis hijos, pero la calidad de mi trabajo, mi estado emocional mientras trabajo, donde está situada mi mente mientras realizo este trabajo, poco a poco voy descubriendo la manera de cómo separar eso de el resultado del trabajo. Ya, me voy haciendo literalmente independiente. Yo decido qué calidad le voy a dar a este trabajo. Yo voy a trabajar con calidad, voy a dar lo mejor de mí, independientemente de que el resultado sea este o sea aquello, o yo voy a cumplir con mi deber, lo que me toca hacer, independientemente de que a veces las circunstancias sean más difíciles o menos difíciles, haya más frío o menos frío, yo voy a cumplir con mi deber. Vamos a suponer que usted tiene en casa un viejito, ya muy anciano, un enfermo, que necesita de su ayuda, por ejemplo, cada 3 horas para alimentarlo por una condición determinada de salud. Y hay mucho frío y usted dice, ay, ¿qué va? Yo no puedo levantarme ahora que estoy muy cansado, alimentar al viejito. Deja que se quede ahí un rato, cuando haya menos frío, yo lo alimento. Eso no es correcto y no lo ayuda a usted a evolucionar como ser humano. Entonces otra persona diría, yo debo levantarme porque es mi deber, esta persona depende de mí, su calidad de vida depende de mí. Entonces me toca levantarme a darle algo de alimento, el jugo, lo que sea, la medicina. Hay frío, estoy cansada, pero voy a hacerlo con el mayor amor del mundo. Eso no significa que el amor va a quitarte el cansancio. Usted va a seguir cansada, va a seguir hecha, como dicen en Cuba, hecha tierra, pero usted lo va a hacer y lo va a tratar de hacer con buena cara, sin mal humor. Le va a dar su medicina al anciano o a la persona enferma, lo que necesite, y después usted va a continuar su descanso. O sea, eso es hacer las cosas sin depender del resultado, sin depender de las condiciones, eso es a lo que se refiere la renunciación. Entonces uno podría preguntarse por qué y cómo es que esta renunciación a los frutos del trabajo o de la actividad, mediante ella, cómo uno puede conseguir la paz de la mente. Si usted observa y estudia con cuidado su vida, con calma, durante días y semanas, piensa en su pasado, en los momentos más infelices o menos infelices, usted va a poder comparar diferentes momentos en que usted haya realizado una actividad y compare los momentos en que usted la haya realizado así simplemente por placer, o sea, porque quería realizarla sin interesar si se lo agradecían o no, sin interesar en cuáles eran las condiciones, usted lo hacía por un fin superior y compárelo con otros momentos donde usted simplemente hacía la actividad por un fin determinado y por tanto estaba sujeta a ese fin determinado. Para que usted se dé cuenta entonces de que como muchas partes, muchos momentos de nuestra perturbación personal, perturbación llámese que se muestre en forma de ira, en forma de miedo, ansiedad, de estrés, en forma de incertidumbre, muchas de esas cosas surgen cuando precisamente nos amarramos, nos atamos al resultado de una determinada actividad, decisión o conducta que tomamos. Cuando nuestra conducta se queda atada a la respuesta que recibamos de ella, entonces nuestra vida no está libre porque vamos a depender de ese resultado. O sea, estamos colocando nuestro bienestar en las manos del resultado y ese resultado lamentablemente nunca va a depender 100% de nosotros. Eso significa que estamos colocando nuestra tranquilidad y felicidad en un lugar más allá de nuestras manos. Y cuando usted coloca su bienestar en un lugar que no es usted mismo, o sea, más allá de sus manos, entonces usted va a estar ahora mejor y mañana peor en ese sentido. Sin embargo, si usted se da cuenta de eso, aunque se pase 2 años en darse cuenta de eso, y usted comprende que muchos de sus sufrimientos mentales aparecen porque usted ha sujetado su felicidad al resultado de algo, por ejemplo, a lo que me dijo mi hijo o mi hija cuando yo le planteé tal asunto,
a lo que me dijo mi esposo o mi esposa cuando yo le platiqué tal conversación, a lo que me dijo mi jefe cuando llegó ayer en la mañana al trabajo, la manera en que me trató, a la manera en que me trata a mi familia cuando yo le hablo sobre un tema específico, a que una persona determinada no me agradeció el favor que le hice. O sea, a que las cosas no salieron de la forma en que yo esperaba. Todo eso, si se dan cuenta, es el resultado. O sea, como ese resultado sucedió de una manera determinada, entonces esa manera determinada me trajo sufrimiento, porque yo estaba atada al resultado. Eso es solo para pensar. No es una cosa teórica un día y repetirlo y ya. Hay que meditar en eso en nuestra vida. ¿Cuántos momentos de mi día a día yo no estoy pendiente del resultado y cuántos sufrimientos de mi vida diaria no se deben a esa dependencia del resultado? Yo tengo que aprender poco a poco a entrenarme, a irme separando del resultado, a que mi bienestar no dependa del resultado de lo que yo hice, sino que mi bienestar dependa de la actitud con la que yo haga mi actividad. Lo único que puedo yo garantizar es mi actividad, entonces voy a situar mi bienestar en mi actividad, en realizarla de la mejor manera posible, con el mejor sentimiento, y no en el resultado. Si el resultado es agradable, bonito y placentero, perfecto, genial, felicidades. Y si no, que tampoco sea capaz de robarte la tranquilidad. Y si acaso algo, porque hay cosas más significativas que otras, logra perturbar tu momento, que esa perturbación dure lo menos posible y que nos demos cuenta enseguida de que no, espera tu momento. ¿Por qué? Porque estoy dejando que este sufrimiento o esta perturbación que proviene de la palabra no sé quién o de la frase no sé quién o de que no me agradecieron, porque estoy dejando que dure tanto tiempo en mi vida, porque yo mismo estoy permitiendo que mi vida lleve una semana así, si mira, si eso, entonces y uno va aprendiendo, entonces uno va comprendiendo esto que dice Krishna aquí, de cómo la renunciación simplemente a los resultados de mi trabajo, de mis actividades mentales, físicas, de palabras, lo que sea, desapegarme de eso, no depender de eso, me conduce a la paz mental. Nos hace independientes mentalmente y la paz mental trae felicidad. Capítulo 2, Krishna le dice a Arjuna que sin la estabilidad de la mente, o sea, no hay paz y sin paz no hay felicidad posible. Entonces fíjense cuán significativo es esa información que nos da el Señor allí. Incluso dice que ir comprendiendo ese detalle y ir logrando poco a poco una actitud de independencia, de renunciación frente a los posibles resultados que yo voy obteniendo en mi vida, eso es superior a la simple meditación. Porque eso es una actitud de vida. La meditación es un estado en el cual usted puede ir viviendo, pero ese lograr la independencia, el resultado, o sea, lo que yo obtenga en mi día a día de parte de otras personas, de otras circunstancias, eso me va dando paz mental porque es una actitud frente a la vida, es la actitud desde la cual yo voy a vivir. O sea, yo voy a vivir desde esa actitud y voy a darme cuenta entonces que ya mi estabilidad mental va a estar cada vez menos en manos de las circunstancias y menos en manos de las otras personas. Entonces en el verso número 13 vamos a ver qué va a pasar. El Señor Krishna aquí evidentemente ya fue descendiendo del servicio devocional puro hasta el hecho de la preocupación por el conocimiento, para que cada cual encuentre dónde puede encajar mejor e iniciar su camino de evolución personal, a pesar de sus cualidades. Pero ahora el Señor Krishna va a volver a la posición del devoto puro, aquella persona que ya cuando logra desarrollar amor puro por Dios, entregar su vida por completo al Señor, en el sentido de que siempre esté pensando en Él, siempre esté meditando en Él, lo tome como su refugio supremo.
el Señor Krishna dice en el verso número 13 y en el verso número 14 de la Bhagavad Gita lo siguiente: aquel que no es envidioso, sino que más bien es un buen amigo de todas las entidades vivientes, que no se cree propietario de nada, que está libre del ego falso, que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, que siempre está satisfecho, que es autocontrolado y que está dedicado al servicio devocional con determinación, con la mente e inteligencia fijas en mí. Esa clase de devoto es muy querido por mí. Vuelvo a aclarar, todos los versos que vienen a partir de este momento son 5 versos. Hablan de el devoto puro. Nadie se sienta mal o nadie se sienta desanimado porque no cumpla con estas descripciones, porque está hablando del devoto puro, no está hablando de nosotros, pero nos está dando referencias de a lo que podemos aspirar y de que es posible si lo hacemos de un modo adecuado y paciente. Disculpe. Vamos a releer. Dice: aquel que no es envidioso, sino que más bien es un buen amigo de todas las entidades vivientes. El devoto puro es una persona que se ha comprendido como parte integral del Señor y por tanto ha comprendido que todo es parte del Señor, así que él no desea nada. Él no desea nada para sí. Él no desea ni la vida que tiene esta persona, ni él desea el terreno que tiene aquella persona, ni desea nada. Él no desea nada que posea otra entidad viviente, porque él está completamente satisfecho con lo que el Señor le va proporcionando a él. Sino, en vez de ser envidioso, él simplemente es un buen amigo. O sea, es una persona, es una entidad viviente que funciona en una modalidad de paz, en una modalidad de intercambio sano con las demás entidades vivientes. Así es la persona que lleva a Dios en su corazón. Continúa diciendo que no se cree propietario de nada y que está libre del ego falso. Cuando la entidad viviente o el alma espiritual entra en el plano de conciencia material que se identifica con este plano y con este cuerpo, habíamos dicho que surgen 2 elementos como base de esa identificación: el concepto del yo y el concepto de lo mío. O sea, yo soy esto, soy aquello, soy aquello, soy aquello, soy aquello, y yo soy dueño de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, o yo quiero esto, esto, o sea, lo mío, el yo y lo mío. Sin embargo, el devoto ha comprendido que es una entidad viviente completamente espiritual, por tanto, es su yo se ha reducido a eso. Ya se ha liberado eso de que yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy americano, yo soy chino, yo soy negro, yo soy blanco, eh, yo soy un ladrón, yo soy un policía, yo soy maestro, yo soy discípulo. Todo eso ha dejado de estar en su mente. Él no es nada de eso. Ha comprendido que todo eso no son más que personajes o identificaciones con las cuales se ha identificado en base a ciertos aspectos del cuerpo que ahora mismo tiene o de las circunstancias en las que ha crecido. Si revisan, se van a dar cuenta que todo lo que ustedes creen que son no es más que clasificaciones relacionadas a algún aspecto de ese cuerpo físico que ahora mismo tienen y de las circunstancias en las que han vivido. Cuando usted dice soy mujer, usted se refiere simplemente a la presencia de ciertas características en ese cuerpo físico. O sea, esa clasificación no viene de usted, viene de ese cuerpo físico. Cuando usted dice soy negro, soy blanco, soy mestizo, esa clasificación tampoco habla de usted, habla simplemente del color de la piel que tiene ese cuerpo físico. Cuando usted dice soy chino, soy norteamericano, soy brasilero, esa clasificación tampoco habla de usted, se refiere simplemente al lugar donde nació o al lugar donde tiene residencia ese cuerpo físico. Cuando usted dice soy ladrón, esa clasificación tampoco habla de usted, se refiere simplemente a un tipo de conducta que usted realizó desde ese cuerpo físico y desde una mente condicionada por ese tipo de tendencia.
Ninguna clasificación de las que creemos que somos habla directamente de nosotros, sino que habla de una circunstancia determinada, una familia determinada, una cultura determinada, una programación mental determinada, un cuerpo determinado. Por tanto, si analizamos con cuidado, cosa que debe hacer todo el mundo, nos daremos cuenta, nada de eso es mi identidad verdadera. Cuando uno se da cuenta de eso, se libera de muchas cosas. Entonces comienza a comprender que todo eso son identidades construidas de manera inconsciente. Yo me las fui creyendo, pero de manera inconsciente, porque ya viene en el paquete de mi cultura, de mi familia, de lo que sea. Entonces tengo que comenzar a separarme de ellas. Tengo que comenzar a verme como lo que yo soy en verdad y ver todo eso como construcciones. Lo que piensan de mí, lo que yo pienso de mí, todo eso son construcciones. Yo tengo que seguir construyendo porque en este mundo tengo que seguir construyendo, pero ahora voy a comenzar a hacerlo de manera consciente. Yo no voy a creerme lo que mi cultura me imponga, lo que mi nacionalidad, mi país, mi familia. No, yo no tengo por qué hacer eso. Yo ahora voy a recuperar mi papel de actor independiente y yo voy simplemente a utilizar todos los personajes que sean necesarios, pero desde la inteligencia y el conocimiento. ¿Cuál es el personaje que ahora mismo me funciona para esta circunstancia? Lo construyo y lo utilizo, pero lo utilizo desde el observador, o sea, yo soy el actor, yo no soy el personaje. Las otras personas ven al personaje, pero yo sé que no soy ese personaje, pero ahora voy a utilizar ese personaje. Con mi hijo o mi hija o mis nietos voy a desarrollar el personaje de abuelo, de abuela, de padre o de madre. En mi centro de trabajo voy a desarrollar el personaje de obrero. En el parque con mi pareja voy a desarrollar el personaje de pareja. Así, o sea, voy simplemente a ir eligiendo yo voy a volver a recuperar mi capacidad de elegir qué personaje debo utilizar en estas circunstancias. Es un trabajo difícil y largo, porque recuperar nuestra libertad psicológica es un trabajo difícil y largo, pero es mejor que seguir siendo títeres de personajes que funcionan a su antojo, ¿ok? Entonces el devoto puro ha comprendido eso muy bien, o sea, que su verdadera identidad es parte integral del Señor, criatura espiritual, constituida de conocimiento, bienaventuranza y eternidad, que está enredada en este mundo material y que ha perdido su libertad de conciencia y que necesita recuperarla. Y que por tanto, si todo pertenece al Señor, incluyendo ella misma, entonces nada es de ella. Ella deja de creerse esto es mío, aquello es mío. Simplemente comprende que, debido a sus circunstancias actuales, ella está a cargo de ciertos elementos como familia, casa, recursos, responsabilidades, y los va a administrar de la mejor manera posible para el Señor, pero sin creerse que le pertenecen. No es lo mismo tener bajo tu responsabilidad los materiales de un almacén que a que esos materiales sean tuyos. Si te crees que son tuyos, los vas a mal usar. Sin embargo, si te crees que eres simplemente el administrador responsable de que sean bien utilizados, entonces los vas a bien utilizar. Continúa diciendo que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción. Aquí hay una información importante, fíjense. El devoto puro mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción. No dice que él no tiene ni felicidad ni aflicción. El devoto en este mundo pasa por circunstancias que le dan aflicción o sufrimiento y otras que le dan gozo y felicidad, pero él no está libre de eso. Pero la diferencia está en que él consigue estar ecuánime en ambas circunstancias. Está sufriendo, pero pasa el sufrimiento de manera lo más ecuánime posible. Está feliz, pero pasa la felicidad lo más ecuánimamente posible. No es que no sufre, no es que no goza, no, es que se mantiene ecuánime en ambas circunstancias. ¿Y cómo puede mantenerse ecuánime en ambas circunstancias? No es una cuestión de entrenamiento mental,
ni de poder mental, ni de herramientas psicológicas. Es el resultado de una comprensión. El devoto puro ha comprendido cómo funcionan las leyes de la naturaleza material. Él ha comprendido que todos los acontecimientos que aparecen en su vida, los buenos y los menos buenos, son el resultado de sus propias actividades o decisiones de esta vida o de vidas anteriores, lo que llaman la ley del karma, que simplemente se manifiesta. Y lo mismo pasa con las conductas de las demás personas. O sea, cuando una persona actúa de una manera contigo, de alguna forma es el resultado de actividades anteriores, en esta vida o en vidas pasadas, entre tú y esa persona, que evidentemente no era en ese momento esa persona, ni tú eras este personaje de ahora, eran otros. Y está sucediendo, y el devoto al comprender eso, entonces dice, wow, como esto es el resultado de tal cosa, entonces evidentemente tengo tres opciones. O actúo de manera desfavorable frente a esto que me está pasando, o sea, de una manera que me enrede cada vez más. O actúo de una manera un poco más favorable, o simplemente trato de permanecer ecuánime. Y desde el conocimiento trato de comprender a la perfección tanto la circunstancia como la reacción o conducta que esa persona está teniendo para conmigo. O sea, entonces el devoto así es como puede permanecer ecuánime. Entonces él ve la compañía del Señor siempre. Incluso se dice, estoy sufriendo ahora, estoy pasando por un sufrimiento determinado, pero sé que mis actividades pasadas fueron tantas que ahora yo podría estar pasando por un sufrimiento mucho más grave que este. Pero el Señor, en su misericordia, está permitiendo que mi sufrimiento sea menor de lo que debería ser. Y en el caso de la felicidad, el devoto dice, estoy pasando por un momento muy bueno ahora en esta vida, me siento con mucho gozo, pero sé que este momento es más de lo que yo merezco por mis actividades pasadas, así que es el Señor quien en su misericordia está permitiendo que suceda este gozo en mi vida. En ambas circunstancias, gozo o sufrimiento, el devoto recuerda a su Señor y va a la figura del Señor. Por eso es que permanece ecuánime. Sigue diciendo que es tolerante. La tolerancia no es dejarte maltratar por todo el mundo, porque eso no es tolerancia. La tolerancia significa que cuando estés pasando una circunstancias a veces de sufrimiento, vayas haciendo lo posible, por supuesto, si es una enfermedad, de cuidarte para resolverla, pero seas capaz de permanecer lo más ecuánimemente posible dentro de esas circunstancias. Eso es tolerancia desde el punto de vista espiritual. Si alguien te está en ese momento tratando, por decirlo así, mal, entonces tú tratas de comprender lo que explicamos hace un momento. Primero, por decisiones o actividades de vidas pasadas o de esta misma vida, tú has sido colocado en esa circunstancia, aunque tú no lo entiendas. Y por decisiones y actividades desarrolladas por esa persona también en esta vida o en vidas pasadas, ella ha sido situada en esa circunstancia en el papel de agresor, que te está faltando el respeto, te estaba maltratando en una tienda al brindarte servicio, y tú en el papel de aparentemente víctima. Aunque esa persona también está siendo víctima de otras cosas, es una cadena. No pienses que tú eres la única víctima, es una cadena. Al igual que usted está siendo agresora en otras áreas y en otros aspectos, aunque usted no lo sepa. Entonces, cuando usted comprende eso, usted se hace dueño de la situación. Por ejemplo, evidentemente, si es un maltrato que está llegando a un límite excesivo, usted debe tomar conducta para detener a esa persona, o sea, para que no siga empeorando su situación. Pero también cuando es algo que es un poco simple, usted mediante métodos amorosos puede corregir eso, dándole los buenos días o tratando a esa persona con paciencia o tratando de comprender que quizás en su vida todo es un desastre y necesita desahogarse. O sea, pero para eso usted tiene que primero lograr equilibrio, lograr conocimiento en la vida suya propia para desde el amor y la comprensión ver cuál es la mejor conducta que usted pueda asumir. Muchas veces la mejor conducta, por ejemplo, a veces
Cuando un maestro samurái o de artes marciales ve que hay un discípulo nuevo, que es medio engreído, que se cree así medio altanero, a veces él tiene que enfrentar al discípulo y entonces hacerle ver al discípulo que él sigue siendo el maestro. O sea, le hace algunas técnicas al discípulo, lo vence en la competencia, pero es simplemente para que el discípulo, por su bien, o sea, para que comprenda, para que deje de ser tan alardoso, tan vanidoso y comprenda las posiciones adecuadas de cada cual. Pero él lo hace desde el amor y el conocimiento. Él no lo hace porque tiene ira con el discípulo. Él comprende que el discípulo es inmaduro, que necesita tiempo, pero también necesita corrección. Entonces él simplemente a veces puede actuar de manera brusca, pero no desde la ira, sino desde el amor y el conocimiento. O sea, desde la ecuanimidad. Sigue diciendo que siempre está satisfecho, porque el devoto puro siempre está satisfecho en su relación con Dios, que es autocontrolado y que está dedicado al servicio devocional con determinación. O sea, siempre todas sus actividades las dedica al Señor. Con la mente e inteligencia fijas en mí. Su mente y su inteligencia están fijas siempre constantemente en la suprema personalidad de Dios. Esa clase de devoto mío es muy querido por mí. Habíamos visto en capítulos anteriores que el Señor explicaba que Él era imparcial, o sea, Él está allí dispuesto con la misma disposición para todo el mundo. Él no tiene preferencias. Sin embargo, cuando alguien está completamente ya entregado de manera profunda al Señor Supremo, entonces el Señor Supremo siente un afecto especial, un afecto, dice, esa persona, fíjense, todos le son muy queridos al Señor Supremo, pero ese tipo de persona llega a ser muy querida, o sea, no solo querida, sino muy querida. Y es bonito, porque lo único que anda buscando la entidad viviente en este mundo y en cualquier mundo es sentirse querida. Eso es lo único que anda buscando la entidad viviente. Tener la posibilidad de intercambiar afecto, o sea, amar y ser amada. Este amar y ser amada no se refiere a pareja, se refiere a cualquier tipo de intercambio de cariño sincero. Cuando una entidad viviente se percibe querida y tiene la posibilidad de querer, entonces la vida se le hace perfecto, aunque viva en las condiciones que viva, y es capaz de superar cualquier circunstancia. Si no, piénsenlo en ustedes mismos, en sus propias experiencias. Por tanto, es muy importante tener la oportunidad de intercambiar cariño, ya sea con pareja, con familia, con hijos, con amigos, con compañeros de trabajo, con animales, teniendo intercambio con pobres, actividades humanitarias, algo, pero la entidad viviente siempre está necesitando eso y mientras que no lo logra, su vida nunca se puede completar, porque es solamente el intercambio de la experiencia amorosa lo que lo hace. Entonces, por eso, el devoto puro, la vida se le hace completamente ecuánime, perfecta y maravillosa. No porque no pase sufrimiento, sino porque está en un constante intercambio de amor con alguien que siempre está presente, la suprema personalidad de Dios, y quien es completamente real para la conciencia y la experiencia del devoto puro. Para el que está afuera quizás no comprenda, pero ese devoto puro está en un constante intercambio de amor. Él está amando a plenitud y recibiendo amor a plenitud de parte del devoto, de parte del Señor. Disculpen porque el Señor dice, ese tipo de devoto es muy querido por mí. Entonces esa es la cuestión. Puede que aquí en este mundo material a veces no podamos intercambiar siempre amor si lo situamos fijamente en una persona, porque esa persona a veces esté o no esté, o ya se transformó o lo que sea. O sea, es muy, ¿cómo se dice eso? No es algo muy estable, ¿verdad? Y a veces se va una cosa y tenemos que buscar otra cosa en la cual ocupar nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro trabajo, nuestra labor y así ir saltando. Pero sin embargo, si anclamos nuestro corazón al mismo tiempo, mientras que vamos dedicando amor y cariño a otras entidades vivientes, si lo anclamos en lo profundo al Señor Supremo, entonces ese anclaje es eterno.
porque el Señor no se mueve, siempre está presente, es eterno. Entonces vamos a tener espiritualmente la oportunidad de intercambiar amor constantemente y materialmente, o sea, desde el punto de vista de este cuerpo como ser humano, la tendremos mediante nuestro círculo de familiares, amistades, personas íntimas e hijos, etcétera, etcétera, o de otras actividades en las que busquemos. El punto es que hay que tener dos esferas de intercambio de amor. Uno a nivel espiritual, que solamente se puede lograr con el Señor, y la otra a nivel material, que se logra con todas las personas que ustedes conocen. Por eso son necesarios los amigos, buenos amigos, por eso son necesarios buenos compañeros, por eso son necesarios a veces la familia, o a veces algo en lo cual tú puedas sentirte útil y si es posible sentirte también amar y ser amado. Esa es la cuestión. Entonces, eso es servicio devocional, es una relación de amor creciente con el Señor, donde el Señor se convierte en el objeto supremo de tu amor y todo lo que forma parte del Señor, entonces va a comenzar a ser también amado por ti. Mañana continuaremos leyendo los otros versos que siguen hablando de devoto puro. Quedan 4 versos para terminar el capítulo 12, pero mientras tanto reflexionemos sobre nuestra vida, reflexionemos sobre la tranquilidad mental y cómo cuando yo pongo mi atención sobre el resultado, o sea, lo que la vida me va ofreciendo, la respuesta de las personas, actividades, conductas, etcétera, etcétera. Si yo coloco en eso mi bienestar, nunca voy a estar bien. Entonces yo tengo que recuperar la independencia de mi bienestar. Voy a colocar mi bienestar en mi actitud, no en la respuesta que yo reciba de los demás. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe, que la bendición de su Espíritu amoroso y siempre presente esté también con nosotros, que nosotros, nuestros seres queridos, nuestros empeños, nuestros sueños, nuestros proyectos estén recibiendo el resplandor de su verdad ilimitada y sobre todo que tengamos la capacidad de florecer. Tenemos que florecer como florece un loto, florecer como florece una rosa, disculpe. Florecer como florece el jazmín, las flores del campo, florecer, simplemente florecer, más allá de toda circunstancia, más allá de todo pasado, más allá de toda cosa, debemos florecer y tenemos el derecho de florecer y tenemos la oportunidad de florecer y por tanto debemos aprovechar esa oportunidad y recordar siempre, en lo profundo de mi corazón tengo la capacidad suficiente para florecer, aparte de las circunstancias de mi cuerpo, aparte de las circunstancias de mi vida, aparte de todo, yo quiero florecer y permito que el Señor cumpla eso en mí, o sea, permito que el Señor haga que yo florezca. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare